En nuestra sesión anterior estudiamos el capítulo 10 de Daniel y aprendimos de una manera fascinante el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el príncipe de Persia, el príncipe de este mundo, Satanás, y Miguel, el príncipe de los príncipes. Y mencionábamos que esta gran controversia, este gran conflicto no solamente se ve en las cortes o en los gabinetes políticos, como ocurrió en estos días con Ciro, sino también en el hogar, en el trabajo, en cada momento, en cada lugar encontramos, tú y yo somos protagonistas de este gran conflicto, de esta gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. También mencionamos en nuestra sesión anterior que esta visión que ve Daniel en el capítulo 10 es el comienzo de los últimos 3 capítulos, es decir, Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12, todos van juntos. En esta hora vamos a estudiar el capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11 de Daniel es el capítulo más largo del libro y es el clímax del mismo. El clímax del libro de Daniel lo encontramos en este capítulo 11. Es un capítulo muy especial, es un capítulo muy extraordinario. No podemos pasar por alto los detalles principales de este capítulo 11 del libro de Daniel. Este capítulo encierra un periodo de tiempo bastante largo. Y así como los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel, el capítulo 11 presenta también el mismo escenario histórico. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a recordar un poquitito, así como lo hemos hecho en las veces anteriores. Recuerda en el capítulo 2 de Daniel que aprendimos que es el fundamento, es la plataforma para el resto del libro. Encontramos a Babilonia representada por ¿qué cosa? Por la cabeza de oro de la estatua, el sueño de Nabucodonosor. Encontramos el siguiente imperio, Medo-Persa, lo encontramos reflejado, representado en los pechos de plata. El siguiente imperio es Grecia, representado en el vientre de bronce. El siguiente imperio, inmediatamente después de Grecia, fue el imperio romano, las piernas de hierro. Posteriormente encontramos las 10 tribus bárbaras que dividieron y que hicieron que era el imperio romano en el año 476. Y la última parte de la visión dice que vino una roca del cielo, no lanzada con mano humana, cae sobre los pies y ¿qué cosa? Y desmenuza toda la imagen. Esa piedra representa ¿qué cosa? El reino de Dios. En el capítulo 7 de Daniel encontramos el mismo escenario. ¿Qué encontramos en el capítulo 7? Encontramos 4 bestias. ¿Recuerdan? El león, que representa ¿a quién? A Babilonia. Encontramos el oso, que representa ¿a quién? Medo-Persa. Encontramos un leopardo con 4 cabezas, representando a Grecia. Y encontramos una bestia espantosa y terrible, que era símbolo ¿de quién? De Roma. Ahora, en Daniel 7 encontramos algo más. Daniel 7 es exactamente la misma visión del capítulo 2, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en Daniel 7 expande la visión. Daniel 7 nos da más información. En Daniel 2, después de las 10 divisiones de Europa, representado por los dedos de los pies, viene el reino de Dios. En Daniel 7 no. En Daniel 7 está el león Babilonia, nuevamente está el oso Medo-Persia, está el leopardo Grecia, está la bestia espantosa Roma. De la bestia espantosa se levantan 10 cuernos, las 10 divisiones de Europa. Y después viene ¿qué cosa? ¿La venida de Jesús, la roca? No. Viene el cuerno pequeño, que ya lo estudiamos, y después del cuerno pequeño viene el juicio. Y después del juicio es que viene ¿qué? Viene el reino de Dios. Es la misma visión Daniel 7, pero amplía, da más información. En Daniel 8 encontramos el mismo escenario. Recuerden, encontramos 3 reinos, porque ya Babilonia no está. Encontramos a Medo-Persia, encontramos a Grecia, encontramos el cuerno pequeño que representa Roma en su etapa imperial y también Roma en su etapa papal. Y después, ¿qué ocurre en Daniel 8? La misma visión, pero amplía. Ahora viene el juicio en el contexto del día de la expiación, del Yom Kippur o la purificación del santuario.
Y no solamente eso, sino que Daniel 8 no solamente nos describe que después del cuerno pequeño, de su supremacía, que terminó en el año 1798, vendría este día de expiación, de purificación en el santuario celestial, sino que también nos da la fecha. Hasta 2300 años el santuario será purificado. Así que Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son la misma visión, con la diferencia de que Daniel 7 y Daniel 8 amplía o da más información. Exactamente lo mismo ocurre en Daniel 11. Daniel 11 encontramos el mismo escenario apocalíptico, pero entonces hay que esperar que Daniel 11 nos dé más información. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia, sin más preámbulo, en el capítulo 11 de Daniel, Daniel capítulo 11. Y vamos a tratar de encontrar la misma secuencia. La misma secuencia. Recuerden, en Daniel 8 ya Babilonia no existe, así que ¿cuál sería la secuencia lógica que esperaríamos? Medo-Persia, Grecia, Roma y el cuerno pequeño. Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. ¿Están de acuerdo conmigo? No, ya en el capítulo 8 Babilonia no se presenta porque ya mencionamos que los días de Babilonia estaban contados, así que no se vio necesidad de incluir a Babilonia. No era así el caso en el capítulo 2. Así que esa es la secuencia. Vamos a comenzar a leer entonces. En el capítulo 11, versículos 1 al 4. En el primer año de Darío, yo estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Daniel está hablando en primera persona. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con su riqueza, despertará a todos contra el rey de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Dice, en el primer año de Darío, este Darío es Darío el Medo, Darío el Medo. Y dice Daniel que yo estuve para animarlo. Daniel era un caballero que no solamente era profeta, Daniel no solamente era un administrador, Daniel no era un político, Daniel no solamente era un hombre espiritual, Daniel era un motivador. Y yo creo que una de las características de un verdadero cristiano y cristiano debería ser esa: animar, motivar, empujar, dar palabras de ánimo. Con mucha frecuencia nosotros somos bombardeados con palabras negativas en la sociedad. Nuestros jefes a veces en el trabajo nos dicen que somos buenos para nada. En la comunidad o en la televisión, si no tenemos el cuerpo, el físico de Brad Pitt o de Angelina Jolie o de Jessica Simpson, nos vemos que no servimos para nada. Bueno, las personas hoy más que nunca están necesitando de palabras de ánimo, de palabras motivadoras. Daniel lo hacía. ¿Por qué nosotros no hacerlo también? En el versículo 2 dice: ahora te mostraré la verdad, aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. 3 reyes en Persia. Después de Ciro, después del rey Ciro exactamente se levantaron 4 reyes en Persia. Tal cual el versículo 2 lo dice. El primero fue el rey Cambises. El segundo fue Darío I. El tercero fue Jerjes, que es el mismo Asuero de Esther al propósito. Y el último fue Artajerjes, el mismo que en el año 457 emite el último decreto para la reconstrucción del reino de Jerusalén. La diferencia es que este último, el cuarto rey de Medo-Persia, después de Ciro, Artajerjes, fue un rey exageradamente rico, más que los monarcas anteriores que el imperio Medo-Persa había tenido. Así que la primera descripción del versículo 2 es exactamente el imperio Medo-Persia. Vamos a leerlo. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia: Cambises, Darío I y Jerjes, el Asuero de Esther. Y el cuarto se enriquecerá más que todo, es decir, Artajerjes, que fue un rey muy rico. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. En Daniel 7 y en Daniel 8, después de Medo-Persia, ¿cuál es el orden lógico a seguir?
Grecia. Ahora el versículo 3 dice que después de estos reyes, después de estos 4 reyes de Medo Persia, se levantaría luego un rey valiente que dominaría con gran poder y haría su voluntad. Y sin lugar a dudas, querido, esta es la descripción de quién, de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado su reino, ¿cuál reino? El reino de Alejandro. ¿Cuál era ese reino de Alejandro? El reino griego o el imperio griego será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo que representa Grecia en el capítulo 7? 4 cabezas. ¿Cuántos cuernos salieron después que el cuerno fue quebrado del macho cabrío en Daniel capítulo 8? 4. Así que definitivamente, queridos, la Biblia nos dice, sin especulación, que este personaje, este reino de los versículos 3 y 4 representa definitivamente al imperio griego. Su máximo exponente Alejandro dice, cuando se haya levantado su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque el reino será arrancado y será para otro. Estudiamos que Alejandro conquistó el mundo conocido en un tiempo espectacular, en un tiempo bastante rápido. Sin embargo, aunque ya a los 32 años Alejandro había conquistado el mundo, él no se pudo conquistar a sí mismo y murió, entre otras cosas, por la glotonería en Babilonia en el año 323. Al morir Alejandro, el reino no se le dio a su hijo. De hecho, tenía un niño bastante pequeño. Tampoco se le dio a ningún miembro de su familia, sino sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, dividieron el reino. Tal cual la profecía lo dice. Noten el versículo 4, no a su descendiente ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y sería dado a otros. Así que encontramos a Medo Persia, representado en estos 4 reyes. Encontramos a quién? A Grecia, representado en Alejandro y la división del reino. ¿Cuál sería entonces el siguiente imperio en nuestro orden lógico que Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 nos dicen? ¿Cuál sería? Roma. Roma en su etapa imperial, ¿no es cierto? Después de Grecia, en la estatua, ¿qué viene? Grecia está representada en la estatua por el vientre de bronce. Después del vientre de bronce, ¿qué viene? Vienen las piernas de hierro que representa el imperio romano. Posteriormente el cuerno pequeño en Daniel 8 también tiene que ver con el imperio romano en su primera etapa y también en su segunda, ya lo vamos a ver. Y en Daniel 7 también encontramos que después de el leopardo viene la bestia espantosa y terrible que representa el imperio romano. Y el mismo orden ocurre aquí en Daniel 11, con la diferencia de desde los versículos 5 hasta el versículo 16 encontramos un poder más, una información extra que no lo encontramos en los versículos anteriores, y ya vamos a regresar a estos versículos. Ahora vamos al versículo 20. Entonces lo sucederá uno que enviará un cobrador de tributos o un cobrador de impuestos para mantener la gloria del reino. Dice que después de este reino dividido que representa a Grecia, se levantaría uno que sucedería y que enviaría un cobrador de tributos para mantener la gloria del reino. El Imperio Romano se caracterizó por su perfecta organización. En medio de esa perfecta organización, fue el Imperio Romano quien comenzó a cobrar de una manera meticulosa taxes o impuestos. A Julio César le siguió el emperador César Augusto, quien fue, podríamos decir, el fundador del Magno Imperio Romano, del Gran Imperio Romano. Y entre otras cosas, César Augusto firmó edictos, firmó decretos para hacer censos, para hacer empadronamientos y también para que cada familia, cada individuo del Imperio Romano, independientemente de su oficio, pagara impuestos, pagara taxes al gobierno. En Lucas, el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que en el contexto del nacimiento de Jesús, en esos días, Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Lucas capítulo 2, versículo 1.
¿Cuál era el imperio en los días de Jesús? El imperio que estaba reinando. El imperio romano. ¿Los romanos se caracterizaron por cobrar impuestos? Por supuesto que sí. La historia nos los dice, y no solamente la historia, sino la Biblia también. Encontramos inclusive personajes que eran parte del pueblo de Israel y ellos traicionaron la confianza y su cultura y su gente, se unieron al imperio romano y ellos eran cobradores de impuestos. La Biblia nos habla por lo menos de dos, un tal Zaqueo y Mateo. Ambos eventualmente llegaron a ser discípulos de Jesús. Este último, Mateo, llegó a ser parte del grupo selecto de los 12. Así que el imperio romano lo encontramos representado en el versículo 20 por este rey que enviaría a un cobrador de tributos para mantener la gloria del reino. Así que encontramos los tres reyes de Persia y el cuarto que sería más rico, Artajerjes. Ahí está el imperio medo-persa. Encontramos a quién, Alejandro en los versículos 3 y 4, este rey valiente representando al imperio griego. En el versículo 20, el imperio romano es representado a través de este personaje que cobraría, ¿qué cosa? Impuestos. ¿Cuál sería el siguiente personaje que debería aparecer en la escena? Debería aparecer ahora el cuerno pequeño. ¿Sí o no? El cuerno pequeño, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, y después de Roma imperial, ¿qué viene? El cuerno pequeño. Vamos a ver algunas características de personaje que se introduce aquí con otro nombre, y ya vamos a ver que es exactamente el mismo que el cuerno pequeño. Vamos a leer el versículo 16. El invasor hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra hermosa y tendrá el poder de destruirla. Vamos a leer el versículo 28. Volverá a su tierra con gran riqueza, su corazón estará contra el pacto eterno, obrará contra él y volverá a su tierra. El versículo 30 dice la última parte, entonces volverá y se enojará contra el pacto santo, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto. Versículo 31, sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Nuevamente los versículos 36 y 37. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios, hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del deseado de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sino se exaltará sobre todo. Este personaje de todos estos versículos que yo acabo de leer, es un personaje que en Daniel 11 se le llama el rey del norte. El rey del norte. Vamos nuevamente a leer las características del rey del norte. El versículo 16 dice, el invasor hará su voluntad, no habrá quien le pueda enfrentar, se establecerá en la tierra hermosa. En el capítulo 8, en el versículo 10, dice que el cuerno pequeño se levanta ¿hacia dónde? Hacia la tierra hermosa. Así que aquí encontramos una característica similar. En el versículo 28 dice, volverá a su tierra con grande riqueza y su corazón estará contra el pacto santo. Lo mismo dice el versículo 30, entonces volverá y se enojará contra el pacto santo y hará que muchos abandonen el santo pacto. ¿Cuál es este santo pacto? Bueno, en Hebreos capítulo 10 el apóstol dice, en aquellos días yo voy a colocar mi nuevo pacto. ¿Y en qué va a consistir ese nuevo pacto? Voy a poner mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. Ahora, ¿qué dice Daniel capítulo 7, versículo 25? Que el cuerno pequeño trató de cambiar los tiempos y la ley. Así que aquí encontramos que el rey del norte ataca el santo pacto que representa la ley de Dios y lo mismo hace ¿qué cosa? El cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, versículo 25. Otra característica, versículos 31, sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitará el continuo y pondrá la abominación asoladora. ¿Quién es el que ataca el santuario en Daniel capítulo 8? Es el cuerno pequeño. ¿Quién es el que quita el continuo? Es el cuerno pequeño. ¿Cómo lo hace? Ya lo estudiamos. Número 1, colocando las obras en lugar de la gracia, eclipsando el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial a través del sacerdocio humano, tratando de implantar la tradición,
los concilios, ¿en lugar de qué? En lugar de la palabra de Dios. Así que definitivamente este rey del norte, al atacar o pretender cambiar la ley de Dios, al tomar prerrogativas divinas, al atacar el santuario, al quitar el continuo, es sin lugar a dudas el mismo personaje, la misma descripción de quién, del cuerno pequeño. Pero hay una descripción más. El versículo 32, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Escuchen el 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojos por algunos días. Vamos a repasar entonces, ¿qué hace el rey del norte? El rey del norte dice que va y ataca, dice el versículo 16, hará su voluntad, no habrá quien le pueda enfrentar. Se dirige hasta la tierra hermosa, nuevamente la tierra hermosa era Jerusalén, era hermosa porque allí estaba el templo, así que el target, el blanco de este rey del norte es el templo de Dios. Atacaría, ¿qué cosa? El santo pacto, en particular, trataría de cambiar la gracia y la fe por las obras y la tradición. Encontramos que atacaría el santuario, encontramos que quitaría el continuo, eclipsaría entonces el sacerdocio de Jesús en el cielo. Y ahora el versículo 33 nos dice que por muchos días haría que personas cayeran en cautiverio y cayeran a fuego y a espada. Ya aprendimos que este cuerno pequeño tuvo un dominio por 1260 años. Y durante estos 1260 años hubo una terrible ¿qué? Persecución. Y muchos murieron por la espada y muchos murieron por el fuego. Así que este rey del norte del capítulo 11 tiene exactamente las mismas características que ¿quién? Que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Un poder perseguidor pretendería cambiar la ley de Dios o el santo pacto, haría su voluntad, prosperaría, pisaría el santuario, quitaría el continuo, las mismas características. Así que el rey del norte representa ¿a quién? Representa el cuerno pequeño de Daniel 7, el sistema romano papal. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 7, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de medio del que ahora lo detiene. Así que, queridos, vamos a repasar el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8, el rey del norte de Daniel 11, la bestia de Apocalipsis 13, el hombre de iniquidad, como lo llama Pablo en 2 Tesalonicenses 2, el anticristo, como lo llama Juan en 1 de Juan capítulo 4, son uno y el mismo personaje, uno y el mismo sistema, el sistema romano papal. Y en sesiones anteriores estudiamos esto con bastante detenimiento y vimos el cumplimiento de todas estas 13 características, por lo menos, en este sistema. Ya les mencioné que por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, este poder reinó absolutamente con gran supremacía. Y tal cual lo dice el versículo 33, que muchos caerían a espada y a fuego y serían llevados en cautiverio, este poder acabó, exterminó con un promedio de 50 millones de cristianos fieles. Entre ellos se encontraban los cristianos del Piamonte italiano, conocidos como los valdenses. Y los valdenses enseñaban la Biblia de memoria a sus hijos. Y ellos trabajaban como buhoneros, ellos trabajaban como vendedores ambulantes. Y cuando estaban allí debajo en la ciudad vendiendo artículos de cocina, entre otras cosas, al mismo tiempo ellos dejaban hojas de la escritura que ellos mismos copiaban en un periodo en que era prohibido completamente estudiar la Biblia porque era algo que supuestamente solamente la iglesia podía hacer. Estos valdenses por un buen tiempo estuvieron escondiéndose, estuvieron protegiendo a sus hijos,
al mismo tiempo continuaron predicando el evangelio hasta que finalmente fueron descubiertos y fueron exterminados. Encontramos otro personaje que también hablamos de él, John Huss o Juan Huss, quien fue un sacerdote, quien era un líder espiritual, pero llegó un momento en que Juan Huss, estudiando las Escrituras, entendió que deberíamos obedecer a Dios, no al hombre, a Dios y no a los concilios. Y entonces desde su parroquia, ahí en Bohemia, lo que es hoy la República Checa, Huss comenzó a predicar acerca de nuestra alianza y lealtad a Dios y no al hombre. Fue llevado a la ciudad alemana de Constanza, donde pasó por un juicio dirigido por cardenales, dirigido por personajes del clero de la iglesia, un juicio completamente injusto. Y vez tras vez le insinuaron y le sugirieron que se retractara. Vez tras vez, ellos sabían que Juan Huss era un hombre de mucha influencia, era un hombre muy preparado. Ellos no podían darse el lujo de perder a un caballero como Huss. Y vez tras vez, mientras Huss estaba preso en cadenas, él se mantuvo fiel a Dios. En cierta ocasión, ya cuando habían declarado o iban a declarar la condena de muerte de Huss, le colocan una corona de papel que decía el archihereje. Y en ese contexto, uno de los cardenales se levanta y le dice, esta es tu última oportunidad, retráctate. Tú eres un hombre muy inteligente, no te dejes engañar, retráctate. Y las palabras de Juan Huss siempre me han impresionado, siempre las he recordado. Juan Huss dice, entonces fue su respuesta cuando le dicen que se retracte, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría las multitudes de hombres a quienes les he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Y la historia nos dice que el 6 de julio del año 1415, Juan Huss fue llevado, condenado a la hoguera, donde murió quemado vivo, y al comienzo murió, nos dice la historia, cantando. Hombres y mujeres, tales como los valdenses, Juan Huss, que se mantuvieron firmes, así como los 3 chicos hebreos en Babilonia, así como Daniel en Medo-Persia, y prefirieron morir antes que romper sus principios, antes que desobedecer a Dios y sus leyes. Hombres y mujeres que son un legado para ti y para mí hoy día. Hombres y mujeres que deberían ser una inspiración, que deberían ser modelos, estos sí dignos de imitar, ¿no? Jessica Simpson. Come on. Legados para nosotros. Así que aquí encontramos que el rey del norte representa ¿a quién? Representa el mismo poder perseguidor de ¿quién? Del cuerno pequeño. Vamos a hacer entonces un repaso. Medo-Persia está representado en los versículos 2 y 3 por los 4 reyes, que ya los mencionamos, Cambises, Darío I, Jerjes y Artajerjes. Estos representan al imperio Medo-Persia. Después en los versículos 3 y 4 encontramos a otro rey que se levantaría con mucho poder, pero este rey en su clímax sería quebrado su reino y sería dividido en los 4 vientos. Esta es una representación sin lugar a dudas de Alejandro Magno y del imperio griego. Posteriormente en el versículo 20 encontramos que se levantaría un personaje que cobraría impuestos, tal cual lo estableció César Augusto, el fundador del imperio romano. Y ahora encontramos el rey del norte. El rey del norte, que ¿qué cosa? Que tiene exactamente las mismas características de ¿quién? Del cuerno pequeño. Un poder perseguidor, un poder que pisotaría el santuario, un poder que eclipsaría el sacerdocio de Cristo en el cielo, un poder que prosperaría exactamente las mismas características. Pero ahora Daniel 11 nos introduce un personaje más, que no lo encontramos en Daniel 8, tampoco lo encontramos en el 7 y mucho menos en el 2. Recuerden, el Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 y Daniel 11 es la misma visión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 dan ¿qué? Dan más información, expande la visión. Ya lo hemos explicado. En Daniel 11 encontramos la misma secuencia, Medo-Persia, Grecia,
Roma imperial, Roma papal, a través del rey del norte, ahora encontramos un nuevo personaje. Y este nuevo personaje se le describe como el rey del sur. Y vamos a leer algunas características del rey del sur. Versículo 5. El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Llegará a ser más poderoso y su dominio será más grande. Vamos a leer el versículo 7 al 9. Pero de sus raíces se levantará uno, atacará al rey del norte y entrará en su fortaleza. Peleará contra ellos y será victorioso. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro llevará a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Después el rey del norte entrará en el reino del rey del sur y volverá a su país. Versículos 11. Por lo cual el rey del sur se enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte, pondrá en campaña una gran multitud, pero ¿será qué cosa? Será derrotado. Versículos 13 al 15, el rey del norte volverá a poner en campaña mayor multitud que la primera, y después de varios años vendrá con un gran ejército bien equipado. En aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur, los hombres violentos de tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse y sus mejores tropas podrán resistir. Versículo 25. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque lo traicionarán. Versículo 27. Estos dos reyes, es decir, el rey del norte y el rey del sur, con el corazón inclinado al mal, y en una misma mesa se dirán, ¿qué cosa? Se dirán mentiras. Aquí encontramos las características de este otro personaje que ya dijimos, no lo encontramos anteriormente. ¿Quién es este personaje? El rey del sur. Vamos nuevamente a repasar las características del rey del sur. El versículo 5 nos dice que se fortalecería, es decir, no es un poder débil, no es un poder débil. El versículo 7 dice que atacaría al rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El cuerno pequeño o Roma papal. Así que el rey del sur atacaría al rey del norte, entraría en su fortaleza, pelearía con ellos, y dice el versículo 7, sería victorioso. Es decir, en algún momento el rey del sur, al pelear con el rey del norte, alcanzaría parte de la victoria. Versículo 8, el rey del sur está asociado con Egipto y dice que llevó todo lo que obtuvo de sus batallas hacia Egipto y por años se mantendrá en oposición al rey del norte. ¿Por cuánto tiempo? Por años. Pero dice el 9, después el rey del norte entrará en el reino del rey del sur y volverá a su país. Versículo 11, el rey del sur se enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte. Note, encontramos un conflicto entre ¿quién? Un conflicto constante entre el rey del sur y el rey del norte. El rey del sur y el rey del norte. Por un momento en esa batalla gana el rey del sur, en otro momento gana el rey del norte. Pero noten lo que nos dice el versículo 11. Por lo cual el rey del sur se enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte, pondrá en campaña una gran multitud. Pero ¿será qué cosa? ¿Será que el rey del sur será derrotado? El versículo 13 nos dice que va a ser derrotado por el rey del norte. El versículo 14 dice que muchos se levantarán contra el rey del sur. Los hombres violentos de tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía. El versículo 15 dice que el rey del norte se levantaría baluartes y tomaría la ciudad y las fuerzas del sur no podrían resistir. Así que encontramos un conflicto entre ¿quién? Entre el norte y el sur y el norte, el norte y el sur y el norte. Es muy interesante que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando aparece el norte y el sur juntos, nos da un mensaje. En el Antiguo Testamento, el norte y el sur juntos, en el mismo pasaje, en el mismo contexto, es símbolo de algo que toma lugar en todo el mundo. Es decir, tiene una implicación global. Así que aquí encontramos una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Por lo tanto, esta guerra debería tener una implicación ¿qué? Una implicación global. Vamos a leer algunos de los textos del Antiguo Testamento que nos dice que el norte y el sur juntos representan globalidad. Vamos a leer primero el Salmo
89, 11 y 12. Salmo 89, 11 y 12 dice, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo formaste, el norte y el sur tú los creaste. El norte y el sur es símbolo ¿de qué? De la tierra entonces. Ezequiel capítulo 21, versículos 3 y 4. Y por cuanto he de talar en ti al justo y al impío, mi espada saldrá contra ¿cuánta carne? Toda carne, desde el sur hasta el norte. Desde el sur hasta el norte. Así que el norte y el sur es un conflicto que tiene una implicación que, según la Biblia, mundial, representa toda la tierra, representa todo el mundo. Así que cuando en Daniel 11 encontramos que el rey del norte y el rey del sur están peleando mutuamente, es una guerra, es un conflicto de carácter mundial, de carácter global. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento el mal siempre viene del norte. Voy a repetir, en el Antiguo Testamento el mal siempre viene del norte. Jeremías capítulo 1, versículo 14. Entonces el Eterno me dijo, del norte se soltará, ¿qué cosa? El mal sobre todos los habitantes de este país. Jeremías 1:14. En Isaías capítulo 14, versículo 31 leemos, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque vendrá del norte y ninguno desertará de sus tropas. En la antigua mitología cananea, el dios Baal, muy popular en la escritura al propósito, moraba en el norte. La torre de Babel fue establecida en el norte y por ende Babilonia estaba situada en el norte. Así que el norte en el Antiguo Testamento representa apostasía, representa falsa religión, representa confusión, representa el origen del mal. Elías, pero ya quedó claro que el rey del norte es el cuerno pequeño y tiene todas estas características. En Apocalipsis se le llama Babilonia, así que eso me quedó claro. El problema no es el rey del norte, el problema es el rey del sur. Pero antes de avanzar, yo quiero que quede bastante claro que el norte en la escritura representa apostasía, falsa religión, representa paganismo, representa confusión. Así que el rey del norte tiene todas estas características. La pregunta o lo que estamos tratando de ver es qué representa el sur. ¿Qué representa el sur? Porque dice el texto que el rey del sur está en constante antagonismo, en constante conflicto, en constante pelea ¿con quién? Con el rey del norte. Este rey del sur no puede ser un personaje bueno. No puede ser un personaje bueno. ¿Por qué no? Bueno, el versículo 27 nos dice, estos dos reyes, el del norte y del sur, con el corazón inclinado al mal. ¿Dice así su Biblia o no? Así que el rey del sur no puede ser un buen personaje, porque su corazón está ¿qué? Está inclinado al mal. Y sigue diciendo, y en una misma mesa se dirán mentiras. Es decir, este poder es un poder ¿qué? Mentiroso. El rey del sur es un poder mentiroso. El rey del norte es un poder mentiroso también. Ya leímos que Satanás es el padre de toda mentira. Juan 8:44, que ha sido engañador ¿desde cuándo? Desde el comienzo. Por lo tanto, el rey del sur es instrumento de Satanás al engañar. Y el rey del norte, pues evidentemente también. ¿Qué representa el rey del sur? Vamos a ver otra clue. El rey del sur está íntimamente relacionado con Egipto. El versículo 8 dice que cuando él va en conquista, y así como se hacía en el tiempo antiguo, cuando un gobierno o un rey iba en conquista y dominaba a la otra nación, a la otra tribu, él tomaba todo lo que conseguía y lo llevaba a su casa, ¿no es cierto? Bueno, dice, aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro, ¿llevará a dónde? A Egipto, dice el versículo 8. El versículo 42 dice, hablando de este mismo poder, también extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí está hablando del rey del norte que está atacando al rey del sur y dice, no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros y la plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y Etiopía los seguirán. Así que en cierto sentido este poder, este rey del sur que es inclinado al mal, que es mentiroso, es símbolo de ¿qué cosa? Es símbolo de Egipto.
En la Biblia, las naciones representan a alguien o representan a algo más. Las naciones en la Biblia representan a alguien o representan a algo más. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28 encontramos al rey de Tiro. Tiro era una nación. Y en Ezequiel 28 el rey de Tiro representa ¿a quién? A Satanás. Ya vimos que Babilonia representaría ¿a quién? A la apostasía, a la confusión. Vimos también que Israel es símbolo ¿de quién? Del pueblo de Dios. Así que las naciones en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, tienen también un simbolismo de alguien o de algo más. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? Egipto en la Biblia representa incredulidad, representa orgullo, representa la exaltación humana por encima de la de Dios. Ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 5, cuando Faraón recibe a Moisés. ¿Con qué palabras lo recibe Faraón? Vamos a leerlo. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió cuando Moisés le dice, el Dios de mis padres dice que dejes a sus hijos salir. Faraón responde, ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué dice Faraón? Yo no conozco a Dios. Yo no conozco al Eterno. Quizás en Isaías capítulo 31 podemos encontrar más este simbolismo mejor reflejado en Egipto como símbolo, representación del ateísmo o de la incredulidad. Isaías capítulo 31, versículo 1 y 3. Notemos este pasaje. Hay de los que descienden ¿a dónde? A Egipto por ayuda, que confían en caballos y ponen su esperanza en carros, porque son muchos. ¿Cuántos son los que ponen su confianza en Egipto? ¿Cuántos? Muchos. Y en jinetes, porque son muy fuertes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Eterno, pero Él también es sabio. Traerá el mal y no retirará sus palabras, se levantará contra la casa de los malignos y contra los que ayudan a los malos. Los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos son carne y no espíritu, de manera que solo extender al Eterno su mano, caerá el ayudador y el ayudado, y todos desfallecerán a una. Isaías 31, 1 al 3. Los egipcios son hombres y no qué, y no Dios. Aparentemente los hijos de Israel andaban buscando ayuda especial, espiritual, sobrenatural en Egipto. Aparentemente este grupo de personas estaba considerando a Egipto como un poder divino, como Dios. Y Dios manda este mensaje a través del profeta y le dice, no señor, los egipcios son hombres. Los egipcios no son Dios. Egipto representaba incredulidad. Egipto representaba orgullo humano por encima de Dios. Así que en Daniel 11 el rey del sur representa a Egipto en el contexto de incredulidad, ateísmo, en antagonismo contra Dios y su verdad. Vamos a repasar entonces, encontramos los tres reyes de Medo-Persia y el cuarto que sería exageradamente rico, Artajerjes. Encontramos a este grande rey de Grecia que sería quebrado y se dividiría su imperio por los cuatro vientos, Alejandro. Encontramos a Augusto César, quien promovió los tributos y el censo, el versículo 20, el imperio romano. Encontramos al rey del norte, que es el origen de todo mal, de toda confusión, de todo paganismo, que perseguiría a los santos, que pisotaría el santuario, que quitaría el continuo, que trataría de cambiar o alterar el santo pacto de Dios, es decir, la Roma papal. Y ahora encontramos el rey del sur, que nos dice el texto bíblico, está en constante antagonismo y pelea contra el rey del norte, y ya lo identificamos como Egipto, como el ateísmo y la incredulidad. Mi pregunta es, ¿ha peleado el ateísmo y la incredulidad, que al propósito, dice el versículo 27, es un instrumento de Satanás, dice mentiras, está inclinado al mal? ¿Ha peleado Egipto, ha peleado el rey del sur con el rey del norte? Bueno, los chicos que están en la escuela, en la universidad, al estudiar la historia, en particular la historia medieval, van a darse cuenta que sí. Desde la historia medieval o desde el periodo medieval ha habido un gran antagonismo, una grande lucha, un gran conflicto entre el ateísmo y la incredulidad y el rey del norte, el poder papal.
Los filósofos neoplatonistas eran completamente ateos. En el siglo XV, en los años 1400, surge en Europa occidental un movimiento llamado el Renacimiento. ¿Lo han escuchado? Por supuesto que sí. Y este Renacimiento fue un movimiento de carácter intelectual que promovía la cultura, que promovía el humanismo en crisis o en respuesta, en oposición al poder papal, en oposición a las leyes del cuerno pequeño. En el Renacimiento dijo, no señor, no es tanto lo que la iglesia nos dice, es lo que la cultura nos establece, es lo que la razón nos dice, es el humanismo. Esto fue básicamente la plataforma del Renacimiento. Hemos escuchado acerca de la Revolución Francesa, que comenzó en el año 1789, unos 10 años casi antes de que terminara el periodo de supremacía papal, y termina un año después, en el año 1799. La Revolución Francesa, entre otras cosas, fue un movimiento de carácter, de corriente intelectual. El pensamiento de la Revolución Francesa es la razón, escúcheme, la razón y no la iglesia, la razón y no Dios es la cura a todos nuestros problemas, es la cura a todas nuestras enfermedades. De hecho, fue en la misma Revolución Francesa donde en París colocan a una mujer prostituta en un pedestal y la nombran la diosa de la razón. No más iglesia, no más religión, no más Dios, la razón es nuestra diosa. A partir del Renacimiento, en el siglo XV, hasta la Revolución Francesa, encontramos el surgimiento de varios filósofos, tales como Baruch Spinoza, filósofo holandés, Emmanuel Kant, filósofo alemán, y Montesquieu, quien era un activista político francés. Muy conocido por los chicos que me están escuchando ahora, están en la universidad, y también por los que han leído historia. Personajes muy famosos, personajes que marcaron la diferencia en su tiempo en términos de cultura y política e intelecto. Pero estos personajes tenían algo en común. No tenían a Dios. No creían en Dios. Hubo un personaje que fue uno de los forjadores intelectuales de la Revolución Francesa, Voltaire. En el libro La conducción del niño, Elena White habla de Voltaire. Y dice que Voltaire creció en un hogar cristiano, pero en la escuela a la edad de 5 años se memorizó una poesía incrédula. No creía Voltaire en lo que esa poesía decía. Sus padres dijeron, no hay de qué preocuparse, es apenas un poema, es algo pequeño. Y dice que Voltaire, 5 años para cumplir con el requisito de la escuela, no creía en lo que decía la poesía, pero la recitó. Y Elena White dice que a partir de ese momento, Voltaire terminó creyendo sus propias palabras hasta convertirse en uno de los ateos más grandes del siglo XVIII. Elena White también dice que en los últimos días muchos se van a levantar y van a señalar a Voltaire como el culpable de su pérdida eterna. Fue Voltaire quien dijo, es ridículo pensar que 12 hombres hayan fundado el cristianismo, demostraré que yo solo puedo destruirlo. Otro personaje que también después de Voltaire es nombrado en la conducción del niño es David Hume. David Hume, así como Voltaire, también fue un hombre muy intelectual, fue un filósofo y un economista escocés. Y también David Hume creció en un hogar cristiano. Cuando llegó a la universidad, también para cumplir con una asignación, se une a una liga de debates. Y su grupo tenía que defender que el cristianismo no era cierto. Y ocurre exactamente lo mismo que Voltaire. Seguro de sí mismo, David Hume dijo, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en el cristianismo, pero voy a prepararme, voy a estudiar para cumplir con este requisito. Y dice la historia y dice la inspiración que esa liga de debate, ese debate en particular en oposición al cristianismo, fue lo que marcó el cambio en la vida de Hume para convertirse también en otro grande ateo. Así que jóvenes que me están escuchando, que van a la universidad o a la high school, debemos tener mucho cuidado. Aquí encontramos una lección práctica.
una lección práctica. Con cosas que llamamos insignificantes, estas cosas nos pueden marcar para mal. Bueno, fue Hume el que dijo en cierta ocasión, todo conocimiento se resuelve en probabilidad. Todo conocimiento se resuelve en probabilidad. Es decir, todo se tiene que verificar a través de la matemática, dijo Hume. Todo conocimiento se resuelve en probabilidad, todo se tiene que verificar a través de la matemática. Como Dios no se puede verificar a través de la matemática, Dios no existe. Eso lo dijo Hume. Ahora yo encuentro un problema o yo encuentro la respuesta a esta declaración de Hume. Bueno, su misma declaración no puede ser comprobada a través de la matemática. ¿Me están siguiendo? Su misma declaración no puede ser verificada a través de la probabilidad. Por lo tanto, utilizando su misma herramienta, su mismo razonamiento, su declaración para mí no tiene ningún tipo de sentido. Pierre Bell, otro filósofo, quien dijo, yo no puedo ser religioso ni creer en Dios, prefiero la filosofía, prefiero la lógica, prefiero la razón, pues no puedo poseer al mismo tiempo lo evidente y lo incomprensible. Kant, Voltaire, Montesquieu, Bell, filósofos que marcaron la diferencia, todos filósofos ateos. 3 libros se escribieron en el siglo XIX basados en esa mentalidad. El primero de ellos se escribió se publicó en el año 1848. Su autor fue un caballero llamado Karl Marx. ¿Cuál es el título del libro? El Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, escrito el propósito, como te mencioné, publicado apenas 4 años después que Dios comienza a predicar el último mensaje de amonestación y de amor, ¿recuerdan? Bueno, es en el Manifiesto Comunista donde Marx dice, la religión es el opio de los pueblos. La religión, Dios, últimamente, dijo Marx, es lo que tiene a toda nuestra sociedad en el piso. Ustedes saben cuál es la panacea para nuestras enfermedades, cuál es la solución. La felicidad de cualquier nación está en el socialismo, en el bien común. Ahí está la felicidad, ahí está la prosperidad. No está en Dios, no está en la religión. ¿Y cuántas personas han sido influenciadas por Marx? ¿Cuántos líderes políticos, cuántos gobernantes utilizan el Manifiesto Comunista literalmente como su Biblia? Otro libro que fue publicado el 24 de noviembre del año 1859 fue El origen de las especies, escrito por el naturalista inglés Charles Darwin. ¿Y qué decía el origen de las especies? ¿O qué dice? Todo lo que vemos, la población, la humanidad, se formó a través de un proceso de selección natural en medio de millones y millones de años sin Dios. Dios no está en la escena por ningún lado. Queridos, y la gran tristeza es, en particular en Norteamérica, donde tú y yo vivimos, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido desplazada de las escuelas, pero se estudia el origen de las especies, de Darwin. En todos los niveles, desde la escuela elemental hasta la high school, hasta la universidad. ¿Cuántos chicos en nuestros días han sido alterados? Su mente ha sido alterada por estas ideas erróneas de Darwin. Un tercer libro, titulado The Gay Science, no tiene nada que ver con homosexualidad, la ciencia feliz, escrito por Friedrich Nietzsche, publicado en el año 1882. En The Gay Science, la ciencia feliz, Nietzsche dice, Dios ha muerto. Lo que existe es el superhombre. Y es por esta obra de Nietzsche, entre otras,
que se le considera a él el padre del ateísmo del siglo XX. Nietzsche nació en el año 1844 y murió en el año 1900. Al propósito, se dieron cuenta que todos estos libros, la mayoría de todos estos filósofos, fueron publicados después del año 1844, cuando Dios comenzó con su obra de lanzar el último mensaje de amonestación al mundo. Por el otro lado estaba Satanás también tratando de contrarrestar la influencia de Dios a través del rey del sur. Saben, Adolfo Hitler era fanático de Nietzsche. Fue un libro de Nietzsche, The Gay Science, lo que influenció en la mentalidad de Hitler. Hitler interpretó The Gay Science de Nietzsche, el superhombre, en un plano político y en un plano militar. Por eso es que Hitler hablaba de la superraza, el super race o el superhombre. Fue Hitler personalmente quien le dio una copia de The Gay Science a Mussolini. Evidentemente, formar una sociedad sin Dios. ¿Has escuchado hablar de Joseph Stalin? ¿Sabías tú que Joseph Stalin era cristiano? No solamente eso, estaba en un seminario estudiando para venir a ser un pastor. Qué grande pastor, qué grande líder, qué influencia hubiera tenido Stalin si hubiera continuado en ese seminario. Pero algo ocurrió en su vida que lo hizo cambiar y se convirtió en un ateo acérrimo. Fue el mismo Lenin quien lo escogió personalmente por el odio de Stalin contra el cristianismo. Y le cambió el nombre. Stalin viene de steel, acero, que era lo que representaba su carácter. La filosofía o el fundamento del comunismo soviético, en particular el dirigido por Stalin, era un comunismo completamente ateo, sin Dios, sin religión. De hecho, en Rusia, en la Unión Soviética, en estos días de Stalin, hubo cuánta persecución. En nuestros días, el rey del sur no solamente está operando o ha operado a través de los filósofos, a través de estos 3 libros, a través del comunismo soviético. ¿Has escuchado tú hablar acerca del budismo? El budismo, más que una religión, es una filosofía atea. Y ustedes pueden investigarlo. El budismo, más que una religión, es una filosofía atea. Y ustedes, al manejar por Hawái, por Oahu, donde vivimos, se van a dar cuenta que en casi cada 3, 4 bloques hay ¿qué cosa? Hay un templo budista. ¿Sabías tú que hay muchas personas que nosotros admiramos que son budistas? Por consiguiente, siguen esta filosofía atea. Por supuesto, el Dalai Lama, que es la cabeza del budismo, pero también Jennifer López, Richard Gere, George Lucas, el que escribió y produjo La Guerra de las Galaxias, de la cual hablamos anoche, Steven Seagal, Phil Jackson, el trainer o el coach de Los Ángeles Lakers, y Oliver Stone, también un productor de cine. Hay casi 380 millones de budistas en el mundo. Otra corriente, el agnosticismo. Ya les voy a hablar qué es el agnosticismo y el ateísmo. Déjenme compartir primero algunos famosos ateos. Hay más de 1 billón de ateos hoy día. Más de 1 billón de ateos y agnósticos en el mundo. Bueno, el escritor argentino José Luis Borges. Bill Gates, el famoso novelista norteamericano que se lee con tanta frecuencia en las escuelas, Mark Twain. Encontramos a Brad Pitt, Ernesto Guevara, mejor conocido como ¿quién? Como el Che. Encontramos a Madeleine Murray O'Hair. Esta mujer es la culpable de que no se orara más en las escuelas públicas y que la Biblia se eliminara hace unos 30 años atrás. Al propósito, se suicidó. Y un hombre que es muy famoso llamado Richard Dawkins, naturalista, biólogo, ateo, defensor del evolucionismo y del ateísmo. Más de 1 billón de ateos hoy día hay en el mundo. Hubo un libro que se publicó hace unas cuantas décadas atrás, en el siglo XX, por otro famoso ateo, filósofo, premio Nobel, Bertrand Russell. Y Bertrand Russell en ese libro dice, ¿por qué yo no soy un cristiano? Y él se jacta dando varias evidencias. Bueno,
Es muy interesante que el Bertrand Russell mismo dijo en cierta ocasión, yo no moriría por lo que creo porque yo no sé si estoy equivocado. Por favor, ¿cómo vas a decir eso y escribir un libro que va en antagonismo con el cristianismo? Muy diferente a los mártires cristianos, los valdenses, que ya los estudiamos, Juan Hus, no les importaron morir inclusive quemados porque ellos estaban seguros en qué cosa, en lo que creían. Famosos humanistas de la historia, Albert Einstein y Jean-Paul Sartre, filósofo francés existencialista. Sus libros, Náusea y No Exit, Sin Salida, muestran lo que pensaba el pobre Sartre. Al propósito, cuando estaba allí rodeado por sus amigos, ya a punto de morir, Sartre reconoce la existencia de Dios. Qué triste que lo reconoció en sus últimos días y que no quedó registro escrito de eso. Qué lástima que Sartre en sus libros, que tuvieron grande influencia, no mencionó nada en relación a la existencia de Dios. El ateo dice, no creo que exista Dios. El humanista dice, como Sartre y Einstein, el hombre es la suma de todo, el hombre es el centro del universo. El agnóstico dice, no tengo suficiente evidencia para creer en Dios. El posmoderno o el secular dice, no existe verdad absoluta. Cada quien interpreta la verdad a su estilo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, pero este es su business. Y para ti la homosexualidad es mala, bueno, para mí es bueno. Yo te respeto, tú me respetas. Aquí no ha pasado nada. Eso lo dice el secular. La Biblia, escrita por hombres, la religión es un business, la religión es irrelevante. ¿Qué dice Daniel 11:27? Estos dos reinos, el rey del norte y el rey del sur, hablarían, ¿qué cosa? Mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Sería entonces instrumento de Satanás. ¿Saben cuál es lo triste? Por si fuera poco, las mismas iglesias cristianas han sido bombardeadas con todo este tipo de pensamientos humanistas. ¿Han escuchado ustedes hablar del evangelio de la prosperidad? Es muy común hoy día. Pongan en su cable, en sus cables, la mayoría de los predicadores de hoy día anuncian el evangelio de la prosperidad. Es decir, las bendiciones para el cristiano se miden en el éxito financiero, en el estatus. Y no menciona nada de la armadura espiritual que hablamos anoche, Efesios capítulo 6, que todo cristiano debe tener. Tú vas a saber si eres bendecido por la cantidad de dinero que tienes, por cómo te va, y no por lo espiritual. Qué triste que aún este tipo de filosofía está entrando en las iglesias cristianas. Y ustedes pueden ver un issue de la revista Time hace unos años atrás que dice, Dios quiere que tú seas rico. Justamente es un artículo basado en este evangelio de la prosperidad. Otros cristianos se han ido al otro extremo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar acerca de la teología de la liberación que se originó en Sudamérica, en nuestra querida Sudamérica. ¿Qué dice el evangelio de la liberación o la teología de la liberación? Que la justicia, que el amor, que la felicidad también está en el bien común. Esta teología de la liberación fue redactada por teólogos basados en el manifiesto comunista de Marx, sin Dios. Un teólogo del siglo XX, Rudolf Bultmann, alemán de grande influencia. Bultmann tuvo una enseñanza llamada demitologización de la Biblia. Demitologización de la Biblia. Este hombre es un teólogo cristiano. ¿En qué consistía esta demitologización de la Biblia? Bultmann decía, tienes que quitar de la Biblia todo evento sobrenatural. Esos son mitos. Esos son mitos para enseñarnos una lección. Es decir, que se abrió el mar rojo, eso no puede ser. Sácalo de la Biblia. Que cayó pan del cielo y alimentó sácalo de la Biblia. Que Jesús alimentó a 5,000, sácalo de la Biblia. Lo que Bultmann estaba tratando de hacer era una fe más real.
Una fe más fácil de entender. No a lo sobrenatural, queridos. La Biblia es un libro de revelación sobrenatural. Si tú sigues la enseñanza de Bullman, un teólogo cristiano, y quitas todo lo sobrenatural, vas a tener solamente las dos tapas. ¿Cómo es posible que en medio de los círculos cristianos estén entrando todo este tipo de pensamiento? Bueno, queridos, la profecía no adivina, lo hemos dicho todo este seminario. La profecía, ¿qué cosa? Sabe. Daniel 11 estaba profetizado que el rey del sur se levantaría y haría guerra y engañaría. Y quiero hablar de la nueva era. Bueno, el movimiento de la nueva era dice que el hombre puede llegar a ser Dios. También ideas ateístas. Exaltación de la humanidad. Pero ¿saben lo que dice la profecía? No solamente el rey del sur, la incredulidad, el ateísmo estaría en constante antagonismo con el rey del norte, como ya lo hemos visto. Dice algo más. Y aquí viene lo fascinante. Y aquí les pido su atención indivisible. Escuchen. O vamos a leer, si tienen Daniel capítulo 11, versículo 40 en adelante. Encontramos el antagonismo, ya lo hemos visto, constantemente la lucha entre el rey del sur y el norte. Por algunos días ganaba el rey del sur, pero ahora escuchen el versículo 40. Pero en el tiempo del fin, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. En el tiempo del fin va a haber una última batalla entre el rey del sur y el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará en las tierras, inundará y pasará. Evidentemente esto es un lenguaje simbólico para hablar de gran invasión, de gran destrucción. El versículo 43. El rey del norte se apoderará de los tesoros de oro y de plata del rey del sur y de todas las cosas preciosas de Egipto. Versículo 4. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué dice el versículo 40? En el último tiempo el rey del norte se levantará como una tempestad. ¿Y qué va a hacer con el rey del sur? ¿Qué va a hacer? Lo va a acabar. Lo va a destruir. El rey del sur va a terminar aliándose con el rey del norte. Y esto no es de extrañar, porque leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 8, que en los últimos días, cuando esta bestia, que otra vez es otra palabra para representar al cuerno pequeño o al rey del norte, su herida de espada mortal sea sanada, todo el mundo va a ir en pos de ella. Y es cuando se unan todas estas filosofías, el comunismo, todas estas enseñanzas de personas de renombre, se unan al rey del norte o al cuerno pequeño, donde va a ocurrir algo que se llama el nuevo orden mundial. Y tú me vas a decir, eso, ese del nuevo orden mundial es puro cuento. Bueno, déjame decirte algo. Uno de los libros de mi biblioteca es el que ves en la pantalla, Las llaves de la sangre. 709 páginas si estás interesado en leerlo. Escrito por Malachi Martin. ¿Recuerdan Malachi Martin? Citamos algunas frases de él. Ex jesuita. Enseñó en la misma Universidad Pontificia Gregoriana donde salen los papas. Bueno, este libro él lo escribió en el año 1990. Y la tesis de Malachi Martin, un hombre ex jesuita, en estos días, cuando lo escribió, decía Malachi, hay 3 poderes gobernantes. 3 poderes. El Vaticano, el comunismo y los Estados Unidos. ¿Y saben lo que dice este hombre ex jesuita? Que los 3 han
luchado por supremacía, pero solo uno de ellos quedará. Cuando Malachi escribió esto, estaban todos estos conflictos ahí en la Unión Soviética. Y él se estaba refiriendo a un caballero que muchos de nosotros lo conocimos, Mikhail Gorbachev. ¿Quién era Gorbachev? La cabeza del imperio más grande del siglo XX, de la superpotencia del mundo, la Unión Soviética. Superpotencia militar, superpotencia deportiva, superpotencia política, superpotencia económica. ¿Y saben lo que dice aquí Malachi Martin? Permíteme leer un par de citas. Hablando de Gorbachev, estas palabras Gorbachev las dijo en noviembre del 1989. Estamos hablando de 20 años atrás, amigos. Yo soy un leninista, un seguidor de Lenin. Lenin era un ateo. Yo estoy devoto a alcanzar todas las metas del leninismo y hacer que la influencia leninista tenga una influencia mundial bajo la bandera del marxismo. Eso lo dijo Gorbachev en el año 1989. El Papa Juan Pablo II, en su visita a Checoslovaquia en estos días, noten lo que dice. Desde el punto de vista, bueno, esto lo dice Malachi Martin, desde el punto de vista del Papa Juan Pablo II, sin embargo, la más grande debilidad del diseño de Gorbachev para un nuevo orden mundial está en su negación de la existencia de Dios. Y aquí Malachi cita las palabras textuales de Juan Pablo II en Checoslovaquia. Pretender, dijo Juan Pablo II, construir un mundo sin Dios ha sido mostrado como una ilusión. Esta esperanza es una trágica utopía porque el hombre es incapaz de ser feliz si Dios es excluido. Unas palabras muy bonitas. Pero noten el cumplimiento de la profecía. 2 años después que Gorbachev dijo, yo me voy a encargar de propagar la influencia leninista en el mundo, 2 años después, Gorbachev pasó a la historia. La Unión Soviética pasó a la historia. El comunismo leninista, marxista, ateo, pasó a la historia. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan Pablo II? Establecer una sociedad sin Dios es una ilusión. Exactamente, queridos, el cumplimiento de la profecía bíblica, Daniel capítulo 11. Nuevamente en estos días va a ocurrir lo mismo que en Babilonia, en la Torre de Babel. Vamos a hacernos una torre, vamos a unirnos, unidad. Nuevamente va a ocurrir lo mismo que en Daniel capítulo 3, una estatua, un simbolismo, un metal, un líder. Otra vez la unidad es posible. Ya cayó el comunismo. Tú y yo fuimos testigos cómo el imperio más grande cayó de una manera muy sutil por la influencia del rey del norte. Otra vez la unidad es posible. Lo único que hay que hacer es conseguir un líder. Un líder que tenga habilidades políticas, pero que tenga a Dios de su lado. Dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6, que este último conflicto no es para el Israel geográfico. Son muchos los cristianos que creen que todo este asunto del anticristo va a ocurrir en Jerusalén, literal. Noten lo que Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Y sigue diciendo Pablo, para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, lo mismo que para el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Esto va a ocurrir en el contexto del Israel de Dios, los santos, no en el Israel geográfico. Anoche hablamos de la batalla entre el bien y el mal, la guerra de las galaxias, el conflicto entre Cristo y Satanás en cada mente. El capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de la última batalla por nuestra mente. Apocalipsis 16, 14, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Cuál es esta batalla? Sigue diciendo el versículo, entonces reunieron ¿a quiénes? A los reyes en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Queridos, el Armagedón no es ciencia ficción. Tampoco es un meteorito que va a venir a destruir la tierra. El Armagedón es la última batalla por nuestra mente. Es la última edición de la Guerra de las Galaxias y no necesariamente la de George Lucas. Anoche hablamos de dos grupos. Josué les dice a sus hijos, ustedes decidan o a los dioses baales de sus padres o a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo mismo hizo Elías. Ustedes allí en el Monte Carmelo, decidan a quién van a servir, a Baal o a Dios. No pueden claudicar entre dos pensamientos. El versículo 44 dice algo interesante. En medio de esta unión, cuando el rey del norte vence al rey del sur, el rey del norte, ya con todo su poderío, va a tambalear. ¿Por qué va a tambalear? Versículo 44. Noticias del oriente lo espantarán. En el Antiguo Testamento, así como el mal siempre viene del norte, la gloria de Dios siempre viene del este. Ezequiel 43, 1 y 2. Entonces me elevó a la puerta oriental y vi la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¿Dónde está el oriente? En el este. La gloria de Dios del oriente. Dice Jesús mismo en Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde va a empezar la venida del hombre? Desde el oriente, desde el este. Apocalipsis 7:2, entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Y Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino de los reyes que vienen del oriente. Este es en el contexto de la venida de Jesús. Los reyes que vienen del oriente es Jesús con sus ángeles. Así que el rey del norte, cuando tiene el clímax, cuando tiene la supremacía nuevamente en nuestros días, se va a espantar cuando escuche que viene ¿quién? El rey del oriente. Noticias del este lo espantarán. En particular este rey se va a espantar cuando escuche el mensaje de los tres ángeles, que dice que el rey ya viene. El rey ya viene. Y es en medio de este espanto cuando se cumple el versículo 45. Y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En medio de la confusión, en medio de la crisis, en medio del espanto que va a tener por escuchar las noticias del rey del este, que viene la venida de Jesús, dice que va a plantar sus tiendas reales. Va a plantar el rey del norte su marca, su sello, sus tiendas reales. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Dónde va a plantar sus tiendas reales? El rey del norte dice, entre los mares, entre la mucha gente. El anticristo plantará entonces su tienda real, su marca sobre la gente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguna pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 14 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles de Dios y el Cordero. Y Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente o en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ya hablamos de todos estos textos en sesiones anteriores. En Daniel 2, la roca viene con gran poder y desmenuza la imagen. En Daniel 7 encontramos que el cuerno pequeño es muerto y nadie lo ayuda. Y en Daniel 11:45 ocurre exactamente lo mismo. Dice el versículo 45,
y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. Y después que haya establecido su marca, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, naciones y lenguas. Escuchen este versículo. Y los 10 cuernos, ¿quiénes son los 10 cuernos? Las naciones de Europa que visten la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan la palabra de Dios. Ley de Apocalipsis 17, 14 y 17 dice, los mismos reyes que se unieron a Él, al final lo van a dejar solo y se van a colocar en contra de Él, tal cual lo dice el versículo 45, que llegaría a su fin y nadie lo ayudaría. Queridos, tú y yo hoy, escúchame bien lo que voy a decir, más que en ningún momento de la historia de este mundo, estamos viendo la cercanía del Rey del Oriente. Tú y yo hoy estamos viendo el cumplimiento de todas estas profecías en nuestra propia generación. Y hoy más que nunca, tú y yo debemos tomar una decisión, así como dice Josué. Josué capítulo 5, así como dijo Elías en 1 de Reyes 18. Hay dos grupos, solamente dos grupos. No hay territorio neutral. Si os parece mal servir al Eterno, entonces elegid hoy a quién servir. ¿Al rey del norte? ¿A la bestia? ¿Al cuerno pequeño? ¿O a Jehová? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy más que nunca nosotros tenemos que darle nuestra lealtad y nuestra obediencia a Dios. No hay territorio neutral. La Biblia y las profecías se están cumpliendo. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu escogencia? Yo espero que tú y yo escojamos el lado del Señor completamente, porque el Señor no quiere decisiones a medias. O lo somos